bajismo del mercado, del salario igual a la canasta familiar a tener un salario mínimo que ni siquiera llega a la sexta parte de una canasta familiar. De la estatización de las empresas industriales y de los servicios se pasa a la extranjerización directamente o a través del PPP. Quienes murieron, nuestros mártires, los mártires estudiantiles, los mártires de la clase trabajadora, quienes fueron desaparecidos y hasta ahora sus asesinos siguen impunes, quienes fueron exiliados, quienes sobrevivieron, peleaban por ese programa, compañeros. La dictadura fue necesaria para callarnos y para imponer a sangre y fuego la profundización del capitalismo a través de estas políticas neoliberales. Y con la vuelta a la democracia no se revirtió esa política, sino que se ha seguido profundizando con los distintos gobiernos que hemos tenido. El PIT-CNT también olvidó ese programa, acomodándose al programa del Frente Amplio. Y esa unidad que se forjó con tanto sacrificio y en torno a un programa, ahora para mantenerse tiene que cambiar su forma, pues su contenido, el programa, ha cambiado. Ya no contiene un programa liberador, sino de conciliación y negociación. El documento que presentó hace menos de un mes la mesa de entes concluye diciendo: ahora la lucha de clases pasa por la negociación colectiva. Y ha ido cambiando su forma el PIT-CNT, centralizándose cada vez más. Ya no es una convención, es una central. Ya no es la mesa representativa la que toma las resoluciones, sino el secretariado, con sus integrantes que responden a su partido político y no a los trabajadores. Debemos rescatar ese programa histórico de liberación de los trabajadores, porque las necesidades son las mismas, incluso peores podemos decir. En esa época la masa salarial, el porcentaje PBI de la masa salarial era mayor que el que tenemos ahora. Con respecto al presupuesto nacional y a la rendición de cuentas, nos piden que demos soluciones de dónde sacar el dinero. El Cuesta Duarte elaboró un documento que llamó el dilema presupuestal y el cual plantea algunas reformas, pero que ninguna de ellas es de fondo para cambiar la política económica. Serían solamente parches. Y los recursos salen de aplicar ese programa histórico. Por ejemplo, los intereses y amortizaciones de la deuda externa. Ustedes saben que con 15 días solamente de moratoria de la deuda externa se paga al hospital de clínicas, toda la refuncionalización del hospital de clínicas. 8 millones de dólares por día significa la deuda. 8 millones de dólares diarios. ¿Cuántas escuelas se puede hacer con eso? Los depósitos de capitales nacionales llegan a 8.000 millones y otro tanto los capitales extranjeros. En las AFAPs hay más de 10.000 millones. Estatizando los monopolios con un PBI de 50.000, que asciende más de 50.000 millones, con una ganancia promedio de interés bancario, ingresarían a las arcas del Estado miles de millones de dólares al año. Esto significa un cambio profundo en la política económica, no un retoque, a lo que este gobierno no está dispuesto a hacer. Pero por eso es que tenemos que pelear a los trabajadores por este programa, porque todo lo demás va a ser solamente parches que no va a revertir la situación en que estamos. Bueno, compañeros, lo dejo con la convocatoria del 27, tanto la movilización que se va a hacer convocada por las diferentes organizaciones y la coordinación 27 de junio y que va a terminar en la universidad y a participar en el Consejo Directivo Central, ese 27, donde se va a discutir, no sabemos si votar, pero se va a discutir la privatización de este hospital. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Vamos a pasar la palabra ahora al compañero Samuel Blixen. Bueno, buenas tardes, compañeros. Agradecer, por supuesto, la invitación. Es muy amplio la convocatoria del debate y los compañeros que me precedieron, además,
tuvieron la desfachatez de hablar de las cosas que yo pensaba hablar, así que. Pero me parece que, de todas formas, lo que quiero reivindicar es lo siguiente. Yo creo que acá estamos todos convencidos. O sea, no se trata, en principio, de convencer a alguno de ustedes, ¿verdad?, de, por ejemplo, el panorama que daba la compañera. Yo creo que el acento tiene que estar en esa propuesta de debate. Es decir, nosotros podemos, a partir del intercambio de ideas, ¿verdad?, de la discusión, esta discusión muy fermental de cuáles son los elementos coincidentes en lo que es hoy y lo que era 44 años atrás, podemos tomar elementos para multiplicar el debate con otros. Es decir, yo creo que esa es una cosa esencial. O sea, nosotros tenemos la necesidad de los orientales, para no decir los uruguayos, es retomar la discusión del qué hacer, que en todos los planos, en el plano más teórico, en el plano más concreto, estamos de alguna manera sintiendo la ausencia de, ya no de respuestas a determinadas cosas, sino de preguntas para respondernos determinadas cosas. Y esa ausencia se manifiesta en un nivel bajo de discusión, un nivel bajo de interpretación de los hechos, en una tendencia a simplificar y tener reflejos mediocres, ¿verdad?, de lo que está pasando en nuestro país y de cuál debe ser, además, hacia dónde debería apuntar una estrategia de liberación. Creo que nosotros estamos pagando el precio de la dictadura, y la dictadura nos inoculó una serie de enfermedades que seguimos pagando. Acá la compañera decía, por ejemplo, qué temas han sido abordados de aquellos que planteaba el Congreso del Pueblo, y yo diría que no hay ningún tema de los años 60 que haya sido abordado en el presente, siendo que todos los temas tienen plena vigencia. ¿Por qué? Porque la sociedad no ha sido modificada radicalmente. Por lo tanto, las contradicciones dentro de la sociedad han evolucionado, pero no se han resuelto. Y podemos tener circunstancias, coyunturas que hagan que aquellos mismos problemas esenciales tengan otra manifestación. Pero seguimos con lo mismo. El compañero hablaba a propósito de orientales y uruguayos, ¿verdad? Bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, recordar cuál fue la primera deuda externa que hubo en el país. O sea, me voy mucho más allá, más atrás del 58. En el 51, pero de 1851, se firmaron 1 millón de patacones de deuda externa para superar la Guerra Grande, y esa fue la primera deuda externa del Uruguay. Y desde entonces la estamos pagando. Desde entonces. Y en aquel momento tuvimos una solución simple: hipotecábamos todo lo que entraba por la aduana para el Barón de Magua, por ejemplo. Y ahora, es decir, tenemos exactamente la misma situación, solo que más compleja, solo que planteado con más complejidad. Es más difícil poder llegar a la raíz de las razones por las cuales estamos pagando 8 millones de dólares diarios, pero esencialmente es lo mismo. Es decir, de los problemas que nosotros teníamos en los años 60, la mayoría siguen siendo problemas actuales. No los hemos resuelto, entre otras cosas, por un retroceso, y el retroceso fue la dictadura. La dictadura, aparte de la represión, nos dejó, a mi juicio, algunos elementos que recién ahora quizás los podemos estar superando, pero son fundamentalmente el miedo, el individualismo y la frivolidad. Y la frivolidad, junto con la hipocresía, me parece que es uno de los elementos que están operando hoy más que nunca, es decir, en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque me parece que en los años 60 era más lineal la cosa. Es decir, uno se enfrentaba al enemigo, lo conocía mejor, al enemigo lo identificaba, el enemigo se identificaba,
¿verdad? No tenía ningún empacho en decir por quién está peleando, qué intereses está defendiendo, ¿verdad? Y del otro lado se sabía en quién uno se podía apoyar para combatirlo y cómo combatirlo. Y hoy tenemos un problema, o sea, nosotros tenemos un gobierno que se dice de izquierda o se dice progresista y está aplicando, como señalaba o sintetizaba la compañera, las mismas políticas que llevaron en 1973 a la disolución de las cámaras, que fue la culminación de un proceso donde el movimiento popular venía en auge, ¿no? Y para frenarlo hubo que disolver las cámaras y generalizar la represión sobre la población. O sea, tenemos las mismas circunstancias, tenemos los mismos elementos básicos para resolver, solo que hoy tenemos un gobierno que, por eso yo hablo de hipocresía, nos está planteando políticas aparentemente diferentes. Entonces, en todos los planos que hablaba Guillermo, ¿verdad?, con respecto a los punteos de lo que es hoy acá, el gobierno, los partidos políticos tienen un discurso que lo que hace, a mi juicio, es enmascarar los verdaderos objetivos o las debilidades o los renuncies de este gobierno que se dice de izquierda. Por eso a mí me parece que es importante retomar el debate setentista, porque me parece que es una mala palabra hablar de lo que nos pasaba en los años 70. Parece que no se puede hablar, yo qué sé, de Trotsky cuando es asesinado o de los anarquistas que eran asesinados en la Guerra Civil Española. ¿Cuál es el problema? ¿Que tenemos ojos en la nuca por hablar de eso? Y si teníamos diferencias ideológicas que no están resueltas en el 69 y en el 70, ¿por qué no podemos abordarlas hoy? Si el abordaje de esas situaciones nos van a dar elementos para comprender qué es lo que está pasando hoy y eventualmente para esbozar alguna solución, algún camino, alguna propuesta que nos permita superar esta mediocridad en la que estamos. Hace unos días se difundió un estudio, una investigación de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales a propósito de la inmigración. Y se hizo un cuestionario, se hizo un censo, una compulsa, preguntando qué opinaban los uruguayos sobre los inmigrantes y además detallando el asunto. Es terrible, es decir, si nosotros nos guiamos por ese documento, los uruguayos somos unos cretinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es impresionante ver cómo los uruguayos, porque esa es la encuesta, no quieren que vengan los inmigrantes colombianos, bolivianos, venezolanos, de todo tipo y por distintas razones. No quieren que vengan. ¿Por qué? Porque nos quitan el puesto de trabajo. O porque aumentan, y eso no está, en ninguno de los dos casos está confirmado, porque aumenta la delincuencia. La actitud de los uruguayos en esa encuesta, que aparentemente es representativa de los términos en los que se manejan las encuestas, es terrible. Nos demuestra que somos egoístas, que somos discriminadores, que somos racistas. Es decir, hay que leerlo ese documento. Y ese es un reflejo de lo que somos. Hay cosas en ese documento, sin embargo, que a mí me llamaron la atención. Quienes más aceptan la presencia de inmigrantes en Uruguay son jóvenes. Y esa constante de los jóvenes se da en cualquiera de los subrubros, ya sea por nivel cultural, por ocupación, por cualquiera de por edades, por cualquiera de los criterios que se manejen. Los jóvenes, los más jóvenes, tienen una actitud más generosa. Y fueron los que no vivieron los años 70 en el exterior, donde más de 500.000 de uruguayos recibieron la solidaridad en otros países cuando los uruguayos o los orientales estaban saliendo de este país perseguidos por la dictadura, por la represión o por la crisis económica.
Entonces, tengo que ser coherente conmigo mismo, me tocó la campanita. Quiero terminar con esto. O sea, me parece que nosotros estamos viviendo un momento de hipocresía, básicamente hipocresía. Quizá algún otro compañero pueda hablar de lo que es el tema de los derechos humanos, ¿verdad? O ya lo mencionó la compañera respecto de lo que es la actitud de este sistema político con respecto a la inversión extranjera, ¿verdad? Y ella decía, se reirían los latifundistas. Claro, en 1970 el mayor latifundio tenía 30.000 hectáreas y hoy tenemos un latifundio de 300.000 que está en manos de UPM, además. De UPM, que recibe de este gobierno un gasoil a 28 centavos, ¿verdad? Casi la mitad de lo que le cuesta comprarlo en el extranjero, porque es un gasoil especial, se lo dan a UPM. Y eso es un beneficio directo. Y en ese sentido podemos encontrar a todos los niveles, es decir, unas políticas que no se cuentan, que no se dicen, que se enmascaran y que están revelando cuál es la orientación verdadera, ¿verdad? Y los intereses verdaderos que se están defendiendo en este sistema, en este gobierno. Bueno, yo no quiero avanzar más, simplemente decirle, me parece que el debate debe encarar, para encontrar la cosa, debe encarar el cinismo en el que estamos inmersos, la mediocridad de los discursos, atacarlos y combatir el miedo y la hipocresía. Era eso. Gracias. Oscar Urtasun. Bueno, me presento como un integrante atípico, porque no pertenezco a una organización de masas, no pertenezco a la clase trabajadora tradicional, pero estoy demasiado orgulloso tal vez de a lo que pertenezco. Pertenezco a la lucha por los derechos humanos violados durante la dictadura, la lucha por tener que hacer memoria constantemente sobre un montón de cosas que pasaron en esos tiempos, pero sobre todo la memoria de los que quedaron por el camino. Nosotros, con familiares, con nuestra Asociación de Familiares Desaparecidos, integramos lo que en América se llama la FEDEFAM, la Federación de Familiares, y hemos trabajado mucho conjuntamente con ellos. Hemos participado en congresos a nivel internacional y a veces nos dio un poquito de vergüenza, porque cuando llevábamos, por ejemplo, a Colombia lo que había sucedido acá, nos daba un poco de, por lo mínimo que era, comparado con lo que sufrían ellos, ¿no? Igual que en El Salvador, en Perú, digo, en todos lados existe esa contradicción del débil con el poderoso, de los sistemas poderosos contra un montón de gente débil. Estamos trabajando en estos momentos con un gobierno de izquierda o no, pero con un gobierno distinto. Ya hemos luchado con gobiernos distintos y no hay cosa peor
que luchar contra los gobiernos de izquierda en el tema de los derechos humanos. Es dificilísimo, porque tenemos que tener cuidado con la gente que respalda, con las bases que respaldan a esos partidos, porque nosotros, sin ustedes y sin los demás que nos acompañan, no podríamos proseguir la lucha con éxito. Se hace muy, pero muy difícil, dadas las 3 experiencias que hemos tenido con gobierno de Frente Amplio. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver si podemos meterle el diente a ese tema que está casi nuevito, que es la memoria. No hemos trabajado bien el tema de la memoria. No lo hemos trabajado bien. En una dictadura que se reconoció cívico-militar, hemos encerrado un puñado de militares y 1 o 2 civiles. En ningún momento, ninguna fuerza política ni ninguna organización hizo el trabajo de hacer conocer todas las fuerzas que trabajaron en esas dictaduras, todos los que apoyaron a esos milicos que solo tal vez no lo pudieran hacer. Las cámaras, la gente de plata, la gente que lucró con ese. No hemos denunciado a nadie todavía. Parece que nosotros mismos estamos convencidos de que fue un golpe militar. Y bueno, es más fácil luchar ideológicamente contra los milicos que contra los civiles. Nos han terminado la lucha de clase por decreto. Nos han avisado que las ideologías están casi muertas. Nos han avisado que se ha descubierto desde el gobierno que el Fondo Monetario Internacional era bueno. Todo el tiempo que perdieron las izquierdas en este país luchando contra esa forma de despojo de los países de turno. El doctor Tabaré Vázquez lo dijo. Entonces es muy difícil la lucha, porque estamos enredados en no saber con quién estamos hablando, no saber a quién le estamos diciendo y en no saber en definitiva cómo hacer efectivo nuestra lucha, que cada vez somos menos, porque es una de las organizaciones que no puede ingresar más porque somos familiares de detenidos desaparecidos. Disculpen la cháchara, pero hoy estoy un poco negativo. Muchas gracias. Bueno, por último queda la intervención de Valdemar Taroco, integrante de Crisol. Bueno, es complicado hablar por último porque ya dijeron casi todo. Voy a tener que repetir igual alguna cosa, ¿no? Para poder hablar del golpe del 73, ¿no? El Uruguay venía de una gran crisis económica ya y de mucha movilización, una izquierda que avanzaba mucho, digamos, empieza las Fuerzas Armadas a intervenir con gran represión en el 72, con el estado de guerra, y así pasamos un 72 para llegar a lo que es el febrero, que para mí el golpe se da prácticamente en febrero, en Uruguay, con el pacto de Boisolanza, donde ya se forma el COSENA, que va a ser quien nombre a todos los ministros y directores de entes, todo eso, ¿no?
llegar a junio fue la crónica de una muerte anunciada ya, ¿no? Ya después del pacto de Boisolanza habían acordado todo y simplemente buscaron una excusa, que fue pedir los desafueros de Erro, pedir que sacaran los fueros a Erro, a Vasconcellos y a Ferreira, y al no tener los votos ingresó la patota que nos mostraban la foto acá de Cristi y todos los secuaces, Rabino y otros, en esa foto famosa que está ahí, ¿no? Ese 27 de junio en la mañana, que nos despertamos con la musiquita esa conocida, ¿no?, por mucho tiempo, que se creó a partir del Consejo de Estado con Echegoyen como presidente, no todo nombrado a dedo, y a pesar de la desaparición ese día de muchos dirigentes sindicales, algunos de ellos estaban haciendo antesala en el ministerio para hablar con Volentini, se ocuparon igual de fábrica. Podemos decir que fue los trabajadores de por sí ya, con la vieja consigna aquella de ante el golpe de Estado se ocupan los lugares de trabajo. Fue, podemos decir, esos días que se llegó al 9 de julio como la parte más elevada de la lucha de resistencia del pueblo, cuando se concentra el 18 de julio en aquel famoso llamado que hacía Rubén Castillo desde Radio Sarandí de a las 5 de la tarde, ¿no? Y podemos decir que no se llegó a más. Fue por una práctica de un sindicalismo conciliador, con un ablandamiento de los métodos, con una constante cadena a las llamadas expresiones, condena a las llamadas expresiones de radicalización, por la falta de planes apropiados, por los cuadros medios, falta de cuadros medios en ese momento, ¿no?, por lo cual no se pudo llegar a más. Digamos que faltó independencia de clase, ¿no?, independencia para las organizaciones políticas. Existieron en ese momento, se podía